Las buenas prácticas de codificación son clave para crear software seguro y robusto. No se trata solo de escribir código que funcione, sino de construirlo de tal forma que resista ataques, evite errores sutiles y mantenga su integridad a lo largo del tiempo. A la hora de proteger nuestro código, es importante seguir las siguientes best practices. Debemos hacer los objetos lo más inmutables posibles. No romper los supuestos de las subclases sobre el código heredado. Debemos diseñar las clases y métodos enfocados en la herencia, o en su defecto, declararlos como final o private. Es recomendable aplicar una encapsulación estricta. Y en este punto es una buena práctica hacer uso del sistema de módulos de Java, JPMS. Y debemos proteger el bytecode contra manipulaciones y comportamientos peligrosos. Veamos ahora un primer ejemplo de cómo usar objetos inmutables para asegurar nuestro código. En este ejemplo tenemos una clase ImmutablePerson que define dos instance variables, name e emails. Estas instance variables son definidas como private y final. La inicialización de estas variables se la realiza a través del constructor. Y como podemos observar en el código, solo contamos con getters para estas instance variables. Recordemos que los objetos inmutables no cambian su estado una vez creados, lo que los hace inherentemente seguros y predecibles. En este ejemplo, pese a haber definido la variable emails como private final, este objeto es mutable. Es decir, la referencia es constante, pero el objeto en sí es mutable, es decir, su contenido aún puede cambiar. Una buena práctica es hacer uso de copias defensivas. En este caso, en el constructor recibimos los emails en una lista de strings y a nuestra instance variable emails le asignamos una copia del parámetro emails. Esto es conocido como defensive copy y nos permite mantener la inmutabilidad de nuestros objetos. De forma similar, en nuestro getter emails devolvemos una lista inmodificable de la instance variable emails. Operar sobre réplicas clonadas nos ayuda a proteger nuestras clases y mantener la inmutabilidad de nuestros objetos. Veamos ahora un ejemplo de una clase que mantiene un diseño seguro. En este ejemplo tenemos la clase creditCard que define dos propiedades, number y holder. Estas dos instance variables son definidas como private y final, y en este caso el constructor es definido como private. La intención para hacer private nuestro constructor es para hacer uso de un factory method en la creación de un objeto de la clase creditCard. En este caso, mediante el método of, recibimos los dos parámetros number y holder y a través de este factory estamos haciendo las validaciones correspondientes para estas instance variables. Estas instance variables no pueden ser null, la variable holder no puede ser blanco o vacío y el parámetro number debe cumplir con el formato definido en digit pattern. Si todo esto se cumple, podemos crear un objeto creditCard. Las validaciones y la sanitización de nuestras variables de entrada hacen que nuestro código sea más seguro y confiable. Por último, esta clase define los getters correspondientes para obtener los atributos number y holder. Veamos ahora cómo el diseño inseguro de una clase puede ser a esta vulnerable. En este ejemplo tenemos la clase InsecureLogger que define el atributo LoggerName. Este atributo es protected, lo que permite que su valor pueda ser sobrescrito con herencia, es decir, pueda ser manipulable. El constructor InsecureLogger está invocando a un método sobrescribible o overridable, ya que este método initialize está definido también como protected. En estos dos casos sucedería lo mismo si estos métodos fueran definidos como public. El método log en esta clase llama al método sanitize, pero al ser este método public, una subclase podría sobrescribir este método y saltarse la sanitización del método.
Este método es sobrescribible o overridable y una subclase puede saltarse la sanitización, es decir, la sanitización puede ser ignorada. Del mismo modo, la sanitización en esta clase, a través del método sanitize, puede ser sobrescrita por una subclase, y este método sobrescrito podría simplemente no tener lógica de sanitización. Veamos ahora cómo explotar las vulnerabilidades definidas en la clase InsecureLogger, producto de un mal diseño. Inicialmente definimos la instance variable attack payload. Este campo se inicializa después de que el constructor de la superclase llame al método initialize. Recordemos que este método es sobrescribible. El constructor de esta clase maliciousLogger invoca al constructor de la superclase, en este caso InsecureLogger, y el constructor de esta clase llama al método initialize, es decir, al método sobrescrito. En este punto, el constructor de la subclase ha terminado de ejecutarse, pero el método initialize ya se ejecutó antes de que la variable attackPayload se inicializara. En este método intentamos acceder a attackPayload, pero el valor de esta variable es null. Esto porque en la superclase se llama al método initialize antes de que el constructor de la subclase lo inicialice. En este punto se podría causar un null pointer exception o ejecutar lógica con un estado inconsistente. Continuando, también podemos observar que el método log de la superclase puede ser sobrescrita en la subclase, y en esta subclase podemos evitar la sanitización. Es decir, en este método log ya no llamamos al método sanitize. Del mismo modo, el método sanitize puede ser sobrescrito y la funcionalidad original puede ser sustituida para no realizar ninguna sanitización e incluir mensajes de ataque, como se muestra en el código. Ejecutemos esta demo que hace uso de la clase maliciousLogger y vayamos viendo lo que sucede. Veamos la vulnerabilidad en el constructor. Podemos observar que se ha ejecutado el método initialize de la subclase, por lo que se muestra el mensaje esperado por el atacante. Observamos que la variable attackPayload es null durante la sobrescritura del método initialize, por lo que la vulnerabilidad ha sido expuesta, y esto pese a que se tenía definido la variable attackPayload, y cuando el constructor ha finalizado su ejecución en la subclase, la variable attackPayload ha sido inicializada con el string esperado. Continuando con la ejecución del programa, podemos observar que a nuestro logger le estamos enviando un string con contenido malicioso y la sanitización ya no se hace efectiva en este método, ya que ha sido sobrescrito. Y el método doLog, también sobrescrito, nos muestra un string con contenido malicioso. Veamos ahora cómo debería ser definida una clase enfocada en herencia. En este caso, nuestra clase se denomina SecureLogger. Podemos observar que nuestra instance variable LoggerName ahora es definida como private y final. Nuestro constructor ya no invoca a un método sobrescribible. En este caso, el método initialize es private y el método log ya no puede ser sobrescrito porque es definido como final, garantizando que se invoque al método sanitize de forma correcta. Del mismo modo, el método sanitize es definido como private, garantizando que la sanitización definida en este método se ejecute correctamente, ya que no puede ser sobrescrita. Veamos ahora el uso de encapsulación estricta. Para este ejemplo hacemos uso de módulos, es decir, del Java Platform Module System. En este ejemplo definimos un módulo security que exporta el paquete API. El paquete API define una clase Security Service, define un encryptor y define un método público SecureMessage que recibe un mensaje y retorna este mensaje encriptado. La instance variable encryptor se define en el paquete internal. Esta clase secretEncryptor define el método encrypt que retorna el hashcode del string pasado como parámetro concatenado con el string encrypted. Este módulo simplemente exporta
el paquete API y no así el paquete encryptor, por lo que esta clase definida en el paquete internal está fuertemente encapsulada. Definimos un módulo externo. Este módulo requiere el paquete security que vimos anteriormente y que solo exporta el paquete API. Nuestro módulo external define una clase main en la cual se define el método main, el cual invoca a la clase security service. Esta clase se encuentra en el paquete API que es visible a otros módulos, de acuerdo a la definición del módulo security. La estructura de directorios para estos dos módulos se muestra en el lado izquierdo, en el cual definimos un módulo external y un módulo security. Dentro de API tenemos la clase security service y dentro de internal tenemos la clase secret encryptor. En nuestro módulo external definimos la clase main y tras esta definición solo el paquete API es expuesta a otros módulos. Compilamos nuestro módulo security y compilamos nuestro módulo external. Ambos módulos se ejecutan satisfactoriamente y si invocamos a nuestro método main obtenemos el mensaje esperado, el hash y el string encrypted. Si tratamos de acceder directamente a la clase secret encryptor, observamos que tenemos un error al momento de compilar, el cual nos indica que el paquete internal está declarado en el módulo security, pero no se exporta este. El uso de módulos nos permite una fuerte encapsulación y es una buena práctica utilizarlo. Por último, para proteger nuestro bytecode, debemos evitar argumentos en la línea de comandos como xverify none. Esto desactiva la verificación del bytecode y hacer esto siempre es una muy mala idea. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario, darle like al video y compartir con tus amigos. Muchas gracias.